Bienvenidos a la barra de ecuaciones diferenciales. Nuestro tema es relacionado con los circuitos eléctricos. Quienes habla es Kian Paucar López. Como bien sabemos, en este reto nos vamos a enfocar en la modelación de un circuito RLC, utilizando ecuaciones diferenciales de segundo orden. Estos circuitos son fundamentales en ingeniería eléctrica, ya que nos va a permitir entender y predecir el comportamiento de sistemas eléctricos oscilatorios. Como bien sabemos, en idea general, el objetivo es formular matemáticamente el modelo RLC a través de ecuaciones diferenciales. Esto nos va a permitir analizar el comportamiento de la corriente en función del tiempo, así considerando los componentes del circuito. En idea específica vamos a comenzar por definir el modelo, utilizando las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Para seguir vamos a establecer las condiciones iniciales y los parámetros del circuito. Para ello vamos a resolver las ecuaciones diferenciales para analizar los comportamientos del circuito. Y por último vamos a validar el método teórico con resultados experimentales y ajustar los parámetros según sea necesario. En las preguntas guía, ¿qué variables se pretende relacionar? La corriente será la variable principal. Analizaremos tanto los valores teóricos como los experimentales para obtener una comprensión integral del circuito. ¿Qué método emplearíamos para resolver la ecuación dinámica? Aquí vamos a utilizar el método de la transformada de Laplace, que nos va a ayudar a transformar las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. ¿Cuál es la dinámica que define la relación entre la variable? La dinámica va a incluir el análisis de corrientes del circuito y así vamos a establecer el RLC. Esto surge de la interrelación de los componentes del circuito. ¿Cuál es la estrategia para recolectar los datos experimentales? La estrategia implica medir e identificar datos específicos del circuito, tales como la resistencia eléctrica, inductancia y la carga eléctrica. Utilizar Bueno, las importancias de los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos son fundamentales en la ingeniería eléctrica, tanto por su capacidad para modelar sistemas físicos y electrónicos. Se utilizan extensamente en diseños de filtros y circuitos resonantes, también para el análisis de estabilidad de sistemas eléctricos y en aplicaciones de comunicación y electrónica. Además, son esenciales para la educación tanto en la ingeniería eléctrica como en otras ingenierías, proporcionando una base para entender principios de electromagnetismo y análisis del sistema dinámico. En resumen, los circuitos eléctricos son herramientas clave para el diseño, análisis y desarrollo tecnológico. Las variables que utilizaremos para este estudio serán la ley de tensiones de Kirchhoff. La ley de tensión de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las caídas de tensión nos da igual a la tensión suministrada, viéndose la ecuación de ley de tensión. Luego, la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente que circula es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. La ecuación para el inductor. La ecuación para el inductor nos dice que el voltaje es proporcional al cambio de corriente. La ecuación para el condensador. La capacidad de un condensador se define como la relación entre la carga que tiene cada una de las placas y la diferencia de potencial que hay entre ellas. Véase la ecuación. Y por último, circuitos eléctricos en serie. Utilizaremos esta ecuación. Bueno, vamos a seguir explicando el ABR. Aquí tenemos el planteamiento de la ecuación diferencial, que es un circuito RLS con un interruptor en conmutación. Aquí tenemos que el circuito está con el tiempo en cero, que es 20 ohmios más 5 ohmios con un voltaje de 50. En las condiciones iniciales vamos a observar cuando se cierran los interruptores, ya que está funcionando como conmutación para ambos. El voltaje inicial o condición inicial para el capacitor es de 25 entre 3 voltios y la corriente en el inductor va a ser cero porque en todo circuito abierto es cero. Bueno, aquí tenemos el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor.
Aquí vemos que el tiempo mayor a cero va a ocurrir un cambio de conmutación a la posición, en la cual se va a cerrar y la resistencia 5 se va a aislar en el circuito. Para el método de Laplace se va a aplicar que el capacitor va a ser igual a 25 entre S. La inductancia de, va a ser igual a S, el voltaje va a ser igual 50 entre S, el voltaje de salida 25 entre 3S. Entonces, se agrega en el circuito que en el dominio de Laplace el voltaje es 50 voltios, es igual a 50 sobre S. Las resistencias siguen de manera normal tanto para 20 ohmios y 50 ohmios. El inductor sigue siendo S y para la capacitancia es 25 entre S. Vamos a utilizar el método de mallas para la ecuación 1 de la malla 1 y para la ecuación 2 de la malla 2. Para la ecuación de la malla 1 será 20 por la corriente 1 más 5 multiplicado por la corriente 1 menos la corriente, que esto nos va a dar igual 50 en 3. Y para la ecuación de la malla 2 será S más 25 sobre S todo multiplicado por la corriente, más 5 multiplicado por la corriente menos la corriente 1. Esto va a ser igual a menos 25 entre 3S. Despejando la ecuación, la corriente 1 de la ecuación 2, nos da una ecuación de S al cuadrado más 5S más 25 todo sobre S por la corriente más 25 entre 3S nos da igual a 5 veces la corriente 1. Y sustituyendo en la ecuación 2 sería 25 todo multiplicado por S al cuadrado más 5S más 25 todo entre 5S multiplicado por la corriente más 5 entre 3S menos 5 veces la corriente es igual a 50 entre S. Bueno, para desarrollar esto, vamos a aplicar lo que es este binomio al cuadrado y nos va a dar un resultado de la corriente es igual a 5 entre 3 multiplicado a S por 2 al cuadrado más 21. Luego vemos que la tabla está transformada de Laplace a la cual se asemeja. Finalmente, vamos a obtener la ecuación con la transformada de Laplace. Esto nos da un valor de 5 entre 3 multiplicado por la raíz de 21 por e a la menos 2t por seno por la raíz de 21 por t. Esto, el resultado nos da en amperios. Y aplicando la identidad trigonométrica, que sería igual al seno de teta más 90, nos da un resultado de 5 entre 3 por la raíz de 21 por m a la menos 2t menos, no, por el coseno de la raíz de 21 por t menos 90. El resultado de esto igual nos tiene que dar en amperios. Bueno, finalmente observamos un cuadro de valores de tiempo, la carga, la corriente. También observamos una imagen que hicimos una simulación en el software de Proteus que se usa en el curso de circuitos eléctricos en RLC. Aquí igual observamos otra imagen donde en el gráfico oscila o varía las cargas. Bueno, eso sería la resolución del ejercicio. Bueno, para terminar las conclusiones, se llevó a cabo el modelamiento del circuito eléctrico con un interruptor en conmutación, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, la transformada de Laplace y por último aplicando la inversa de la transformación de Laplace. Así obtenemos la ecuación general para este circuito electrónico. Segundo, validamos los cálculos teóricos, lo cual se realiza con la simulación del software Proteus, la cual nos enseña las ondas y oscilaciones de su comportamiento en las corrientes y voltajes. Cuando esto se hace el cambio de carga mediante el interruptor en conmutación que nos muestra el circuito. Gracias.